muchas de las expresiones humanas, estas no son todas, pero muchas se pueden convertir en criterios, ¿no? Y formas de discriminación, ¿no? Y no olvidar que muchas veces se superponen todas estas formas de discriminación, ¿no? Y como yo siempre digo, pues el caso de mujeres jóvenes que tengan discapacidad, que vivan en localidades rurales, ¿no? Tienen más posibilidades de sufrir varios tipos de discriminación, ¿no? Y es lo que estamos hablando de discriminación o exclusiones múltiples, ¿no? En todas estas cuestiones, considerar que se van entrecruzando muchos elementos. Yo soy muy amante del tema de discapacidad, y en el caso de las personas con discapacidad, muchas veces las personas que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad tienen que comenzar luchando contra la barrera de que las personas con discapacidad también tienen sexualidad, ¿no? No es solamente que no te dejan trabajar, sino que te niegan hasta determinadas expresiones humanas, ¿no? Y de alguna manera todos vamos en caminos a una discapacidad si seguimos viviendo, ¿no? Porque no nos vamos a morir así. Entonces… Bueno, muchos ya han hablado de ejemplos. En la actividad 2 se refería a algunos ejemplos. La idea era que ustedes pensaran primero en características valoradas como inferiores y ahora ejemplos concretos que les haya pasado en algún momento de su vida, que hayan percibido prácticas discriminatorias. También lo pueden hacer de a 2, 10 minutos, y después de los 10 minutos vamos a tener un pequeño break. Sí, por ejemplo, yo cada vez que estoy en una tienda, siempre tengo un policía detrás. Sí. Ya hasta juego con eso, ¿no? Entonces… Cuando vas a pedir trabajo, ya sea que eres recién egresado o estás embarazada o ya eres mayor, adulto mayor o así, o tienes alguna discapacidad, también estamos comentando que a los niños de la casa hogar, por ejemplo, cuando, no sé, al momento de que van a la escuela o los ingresas a algún curso o van a algún otro lugar, pues sí, siempre como que hay una cierta como atención diferente, ¿no? Discriminación. A tener antecedentes penales, como haber estado en la cárcel o algo así, a lo mejor es muy difícil para estas personas encontrar trabajo. El tipo de vestimenta, hay lugares donde pues tienes que ir con cierta vestimenta, si no hasta no puedes accesar a algo así, o la parte de orientación sexual también, ¿no? Si eres no sé cómo decirlo, gay, lesbiana o así, pues hay ciertos lugares que no eres bien visto, qué sé yo. En algunos lugares me comentaban que, por ejemplo, los indígenas es muy marcado las mamás solteras, que no son como bien vistas, y creo que nada más. Bueno, tener discapacidad física o mental también. Muy bien. Por allá. Bueno, pues aquí estábamos comentando varias cosas. Creo que la más importante de ellas pues son como estas otras formas como de discriminación un tanto menos escandalosas, o sea, que son vistas de forma como más natural, ¿no? Y que quizás son algunas sobre las cuales tengamos que poner mucha atención. Pensábamos, por ejemplo, en cómo se discrimina a las personas que se apasionan por ciertos clubes deportivos, ¿no? Y sobre ellas pues se establece como todo un estereotipo. Por ejemplo, las personas que le van a la América, ¿no? O sea, hay toda una carga, ¿no? Los de la América. Es justo este tipo de reacción. Acto de discriminación en directo. Porque se piensa de una manera pues graciosa, sin embargo tiene ciertas implicaciones, ¿no? Porque una persona que le vaya a la América no necesariamente es inculta, no necesariamente es criminal, ¿no? No necesariamente es analfabeta. Es todo un estereotipo que está cargado sobre las personas que pues tienen esa afiliación deportiva, ¿no? Entonces hay como unas formas de discriminación como agravantes, ¿no? Sobre las que uno hace mucho escándalo y mucha mella, ¿no? Como podría ser la discriminación sexual u otras que ya mencionaba la compañera aquí, pero hay otras
formas de discriminación más naturalizadas y que reproducimos sin cuestionarnos nunca, ¿no? Muy bien. Todo lo que se vive en el entorno escolar a través del acoso escolar. También una discriminación porque no hay acceso de rampas adecuadas para los discapacitados, ¿verdad? Es no tomarlos totalmente en cuenta en ciertos lugares o en ciertas áreas sociales. Y los tatuajes también no se contratan en muchas empresas a personas que traen tatuajes visibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se asocia con una delincuencia. Entonces, para nosotros esos son unos ejemplos. Aquí. Quiero comentar sobre lo del equipo del América, compañera. Yo más que discriminación lo veo como un prejuicio, ¿no? El hecho de pensar que porque le vas a la América y no le voy a la América, vas a tener cierto estereotipo, ¿no? Entonces creo que ya no entra ahí en la parte de discriminación, sino en prejuicios. Correcto. Yo creo ser divorciada, yo lo viví personalmente. Hace 30 años me divorcié y fui expulsada de círculos de amistades por el hecho de ser divorciada. Y hay algunos lugares de trabajo que por el hecho de ser divorciada ya no te lo dicen claramente, simplemente no tienes el trabajo. Sobre todo en colegios religiosos. Sí, no es una discriminación directa, pero sí es indirecta por estatus civil, ¿no? Es real. Correcto. Creo que México, a mi país al cual amo muchísimo, somos altamente discriminatorios día a día y cada segundo, que si porque eres divorciado, por tu preferencia sexual. Dentro de las escuelas, hay escuelas particulares que llegan a grados de grupo A, B, C y D, porque en el grupo D están los menos pudientes para que el niño no se sienta en desventaja con las posibilidades económicas de los niños del grupo A. O sea, llegamos a esos niveles. Entonces, en cualquier momento en México vas a experimentar una discriminación, un hazte a un lado, y a veces es tan paradójico esto que, por ejemplo, me acaban de comentar una cosa que me dio el tema de la economía en México. Por ejemplo, el jardinero ve al señor de la casa con una desbrozadora y le dice dónde compró su aparato de cortar el pasto, y dijo en Liverpool, es un ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto le costó? Bueno, pues 1,000 pesos. ¿Le puedo dar los 1,000 pesos si me lo compra usted porque a mí no me lo van a vender en esa tienda? Qué tristeza. Ese es México. Me da mucha pena porque amo a mi país, pero la verdad es de que México es de los países donde se puede experimentar discriminación en cada momento y en los lugares que menos te imagines. Tenemos que poner mucho ojo en eso. Sí, en la mayoría de los países latinoamericanos sucede, y en los países también que tienen más población, ¿no? Como son Brasil, México y bueno, también en Uruguay la tasa de discriminación es muy alta. Y creo que ahí hay un abismo con el continente europeo. Es decir, si pasamos a Europa, vemos que los niveles de discriminación bajan muchísimo, y no solo porque hay países que tienen más recursos económicos, sino también la educación, por el lado de la formación, por el lado del desarrollo de las capacidades, por el lado de conocer realmente de qué se trata la discriminación, de qué es la diferencia, de qué es lo que comúnmente valoramos como inferior, porque muchas veces la discriminación sucede de forma inconsciente. Lo vamos a ver después del receso. Bueno, antes de entrar al receso, algunos ejemplos que muchos ya los han dicho: diferencias salariales por el mismo trabajo. En el caso de género, 34% más generalmente ganan los hombres en relación a las mujeres. Negar o condicionar cargos públicos por origen étnico, negar servicios médicos por cuestiones raciales o de situación económica, cuando más se necesitan estos servicios. Impedir el acceso a la educación pública por tener una discapacidad. Muchas veces instituciones no tienen en su reglamento un no. La persona con discapacidad puede acceder a la institución, pero si no hay rampas,
Entonces estamos hablando de una discriminación indirecta, que lo vamos a ver después del receso. O prohibir la elección de empleo u oportunidades de acceso, permanencia, ascenso por la edad, lo acaban de decir. Bueno, pasamos al receso entonces, 10 minutos, no más, así podemos dar los otros temas. 1 de cada 2 niños, niñas, adolescentes en México vive en situación de pobreza. 1 de cada 2. 34% de las personas encuestadas en la ENADI de 2017, que como muchos sabrán es la encuesta nacional de discriminación, indicó que el principal problema de los adolescentes y jóvenes son las adicciones, alcohol, tabaco y droga. La violencia intrafamiliar, no sé si ustedes lo ven con el amarillo de fondo, se los comento, la violencia intrafamiliar y la falta de conocimiento, entre otras circunstancias, impide a la niñez el pleno goce de sus derechos. Tenemos entonces aquí 2 factores, la violencia intrafamiliar y la falta de conocimientos. ¿Fiodor? Brechas salarial, ¿no? En promedio, los hombres ganan 34% más que las mujeres, ¿no? Fatal, por hacer el mismo trabajo, ¿no? 66 de cada 100 mujeres, ¿no? 66% de las mujeres ha sufrido o ha experimentado algún acto de violencia, ¿no? Estamos hablando de más de la mitad de las mujeres en México. Sí. Y es un tema muy sensible en estos días en México. Bueno, en todos los días, me refiero a los sucesos de 2 semanas atrás. Y la tasa, ¿no?, de feminicidios, exacto, que hasta el último dato que teníamos de ONU Mujer eran 9 mujeres que mueren en México por día, ahora está ascendiendo a 10. Así es la tendencia para este año. 10 mujeres son asesinadas por día en México. Bueno, cuando las prácticas discriminatorias pasan a formar parte de la estructura, estamos hablando de exclusiones que vienen a lo largo de las generaciones, que realmente son exclusiones históricas, estructurales, lo que llamamos generalmente las exclusiones duras, que son por género, que son también por alguna condición, como pueden ser las exclusiones por discapacidad, exclusiones que reciben los migrantes, los refugiados, exclusiones los afrodescendientes, etcétera. Bueno, estamos en casos de discriminación estructural. Las niñas, niños, adolescentes también están en el ámbito de la discriminación estructural, como están las mujeres. Acá creo que recuerden anteriormente la diapositiva del ciclo, ¿no? Sí. Esto se entiende solamente a partir de este ciclo, ¿no? Y comentar un tema de no confundir, como se dijo anteriormente, estereotipos y exclusiones, ¿no? A mí me gusta el reggaetón y también se asocia con el tema del equipo América, es lo mismo, ¿no? La gente escucha reggaetón, es sinvergüenza, es de todo lo negativo que hay en la vida, ¿no? Pero ojo, una cuestión es los prejuicios, los estereotipos, y otra cuestión tiene que ver con la discriminación y sobre todo cuando se hace sistemática que deviene estructural, ¿no? Y con esto estoy llamando la atención precisamente a este tipo de problemas que se estaban mencionando anteriormente. En México, cuando tú sales de compra, el vendedor te llama jefe, ¿no? Sí. Y todo el mundo está feliz con jefe, ¿no? Pero implica que me estoy colocando en una condición de inferioridad respecto al comprador, ¿no? Sí, bien me podrían llamar cliente, bien te podrían decir cliente, pero te dicen jefe, ¿no? Sí, lo que implica que la discriminación no solo funciona, te excluye, sino también se internaliza, ¿no? Nos la apropiamos, ¿no?
y nos creemos, mejor dicho, y nos subvaloramos, ¿no?, al sentido de creer que la otra persona realmente es superior, ¿no? Entonces, esto sucede cuando estamos ante episodios de discriminación estructural, ¿sí? Y por mucho que quiera una mujer adolescente con 14 años que le guste estudiar, por mucho que quiera seguir al bachillerato, si vive en una localidad apartada, con falta de comunicación, que ni siquiera existe la escuela de nivel superior o medio superior, va a ser muy imposible, sí, mejor dicho, va a ser muy difícil que pueda seguir estudiando, ¿no? Sí, cuando se habla de discriminación hay que pensar en cada uno de estos mecanismos, en cada uno de estos procesos. Mi esposa es muy feminista, ¿no? Por muy feminista que sea mi esposa, por muy empoderada que ella esté, ¿no?, por muy fuerte que le guste hacerse, si ella está en la calle y dos sinvergüenzas, ¿no?, deciden golpearla, deciden violarla, por muy empoderada que ella esté, muy pocas cosas va a poder realizar para poder librarse del fenómeno, ¿no? Entonces, parecen chistes, pero no son meras palabras, y discriminación estructural y pensar en todo este tipo de procesos no son cuestiones de juego, ¿no? Siguiendo con la clasificación de la discriminación, bueno, muchas veces la discriminación es directa. La tenemos a través de lineamientos, normas, reglamentos en la propia organización o en la propia práctica de la persona. Un ejemplo de discriminación directa, ahí lo tienen en la imagen, o también no solo, no le arriendo a negro, dice ahí, pero también en una peluquería, acepto personal solo españoles, o no se acepta, o lo contrario, no se aceptan españoles, ¿no? O no acepto personas de la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Carteles que muchas veces vemos y decimos, ¿cómo pueden estar pasando estas cosas? Bueno, esos son casos de discriminación directa y que son muy fáciles de detectar, que nos asombra, pero son muy visibles. Pero ¿cuáles son los que más abundan? Los casos de discriminación indirecta, que son esos que no vemos. Y ya hoy dijeron un caso que es cuando no hay rampas en una escuela. Sí acepto a las personas con discapacidad, pero no les doy accesibilidad. Entonces, frente a una pregunta contra esa institución, si empiezan a investigar a esa institución como lo debería hacer una autoridad, la institución se va a defender diciendo que no tiene una norma escrita de que le prohíba el acceso a esa persona con discapacidad. Pero en la práctica, ¿qué sucede? La persona está excluida. Es un caso muy, muy claro de discriminación indirecta. Lo vemos a través de normas o prácticas que son aparentemente neutrales, pero que sí están generando exclusión. Y casos muy complejos que se dan a nivel de todos los países latinoamericanos son cuando estas discriminaciones se entrecruzan y crean situaciones de extrema vulnerabilidad. Y es el caso de una mujer indígena, migrante, menor de edad, está pasando por todas las discriminaciones estructurales de las que habíamos hablado, entrelazadas. Imagínense, ¿no? Una mujer indígena, menor de edad, embarazada, que viene a Ciudad de México a buscar trabajo. Es un típico caso de discriminación múltiple. Bueno, los invitamos a realizar la actividad 3, profesiones y actividades. 10 minutos para esta actividad, lo pueden hacer también de a 2. Establezcan para mujeres y hombres 5 profesiones o actividades. Acá añadimos pedagogas o maestras, también se espera que sean mujeres, y de hecho entramos y también
actividades de limpieza o lo que mencionaba, todas las actividades de cuidados están muy estereotipadas a que sean mujeres. Y más bien entramos en el tema de, o los diseñadores de modas o estilistas, si no es mujer o es hombre, en automático pensamos que es gay, ¿no? Ok. Yo tengo una que es como muy exclusiva de las mujeres. De hecho, tiene un nombre que se nombra Dula. Es como partera. Entonces, yo nunca he visto un hombre como Dulo, ¿no? ¿Nunca has visto? Dula. ¿Hombres Dula? No hay. Sí hay. Wow. Sí hay. San Luis Potosí. ¿Alguien de San Luis Potosí? En San Luis Potosí tienen hombres Dula. Es raro, pero es por lo regular muy característico en las mujeres. De cada 10 personas involucradas con este tipo de carreras, con ingeniería, matemáticas, 8 son hombres y 2 son mujeres. Y a nosotros nos pasa algo muy particular. La parte de ingenierías, las niñas en las escuelas no se sienten tan atraídas porque ellas tienen ese prejuicio de que en sus casas les dijeron que ellas son para carreras sociales, ciencias sociales. Y tenemos otro caso que me gustaría compartirlo. Uno de nuestros donantes se llamaba PM Terminals, es una empresa holandesa, ¿la conocen? No, ellos son de actividades portuarias y tienen grúas que jalan containers de los barcos de carga y las operadoras se dieron cuenta que es mejor que sean mujeres. Esto porque la mujer tiene una muñeca con movimientos más delicados y se dieron cuenta que así que habían contratado toda su vida a hombres, era mejor que manejaran las mujeres una grúa portuaria. Son actividades de cuidado, ¿no? Y las actividades de cuidado son los roles, ¿no?, tradicionales de las mujeres en el tipo de sociedades urbanas, ¿no? Lo cual significa que cuando estemos pensando en iniciativas para lograr la igualdad de género, proponer mayor participación económica de las mujeres en actividades de cuidado, ustedes me disculpan, pero no tiene nada de enfoque de género. Así de sencillo. Sí estás por las mujeres, pero no tiene enfoque de género. El enfoque de género sería proponer, ¿no?, mayor participación de las mujeres en actividades donde tradicionalmente no cumplen. Las realizan los hombres. Exacto, ¿no? Entonces, eso es importante, sí. No se puede limitar el enfoque de género a las mujeres. Ojo, no es lo mismo propiciar la mayor participación de las mujeres en estos mismos mercados de trabajo, en puestos de dirección y con mejores salarios, ¿no? Ahí sí sería con enfoque de género. Y 3, como generalmente a este tipo de actividades, talleres, asistimos personas de sociedades urbanas, nunca mencionamos, para el caso de las mujeres, buscar la leña, recoger, la tierra, escalar, ¿no? Porque en comunidades rurales, ¿no?, ese tipo de actividades, ¿no?, por lo general la hacen los hombres, alimentar a los animales, ¿no? No la hacen los hombres, la hacen las mujeres, ¿no? Pero nuestro prejuicio de condición de personas de sociedades urbanas se nos olvida totalmente. Para los hombres, ¿qué tipo de actividades entonces quedan? Las actividades supuestamente de fortaleza. El caso de los hombres es increíble. Hace poco estaba leyendo que ubican a Serena Williams, ¿no?, que hicieron una encuesta de Estados Unidos a los hombres si le ganarían a Serena Williams, nada más y nada menos que a Serena Williams, jugando el tenis. ¿Sabe qué porcentaje respondió que sí? No todo, siempre hay gente cuenta. 68% de los hombres creen que le van a ganar jugando el tenis a Serena Williams. Increíble, ¿no? Y una amiga colocaba, quisiera tener esa autoconfianza. Estos temas de hombre y de mujer tienen que ver con esta lucha por un espacio donde todos nuestros derechos
valgan por igual, ¿no? Gocemos de todos los derechos por igual, que haya la misma igualdad de oportunidades. Generalmente nosotros hacemos un ejercicio, pero que se pueden hacer en otro tipo de salas porque nos conlleva mucha movilidad. Preguntamos a los participantes si realmente sienten que están en goce pleno de sus derechos. Y si sienten que hay un derecho que no lo gozan plenamente, hay que dar un paso hacia atrás. Cuando van a dar el paso, casi todos terminan dando, la mayoría, el paso hacia atrás y quedan en la línea, o sea, quedan detrás de este círculo, quedan en la exclusión, no en la inclusión, porque siempre hay un tema de desigualdad en cuanto a acceso a oportunidades. Entonces, ¿cuál es la herramienta para llegar a este espacio y que cada vez seamos más en este espacio de disfrute pleno de los derechos humanos y que por lo tanto también las organizaciones logren sus objetivos, logren ese impacto? Bueno, el empoderamiento, y de eso trabajamos con las mujeres y el enfoque de género. Empoderamiento que va desde las niñas, algo que ustedes lo están trabajando desde muy chiquitas, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es construir este espacio. Y bueno, a eso apunta justamente la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan de acción mundial que se aprobó en septiembre del 2015, que consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y podemos pensar en términos muy ambiciosos, 232 indicadores. Pero bueno, esos 232 indicadores son marcos. En definitiva, no todos estos indicadores se pueden medir en México. Ustedes pueden sacar foto de links para, por ejemplo, pueden investigar mucho en lo que es Agenda 2030 MX y ahí ustedes tienen los indicadores adaptados a México, tanto a nivel general como a nivel estatal. Y no todos los indicadores se pueden desagregar. Este plan de acción mundial, que cuenta con 17 objetivos, se basa en las 5 P. ¿A qué le llamamos las 5 P? En las personas, la prosperidad, planeta, las partnerships, que son las asociaciones o alianzas, y la paz. Nos basamos en esas 5 P, que son los ejes temáticos, las dimensiones de la agenda, porque es un plan de acción justamente de las personas, por las personas y para las personas. Se basa en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, social, económico y ambiental. Por eso es clave la inclusión social, no dejar a nadie atrás, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Hay objetivos que tienen que ver directamente con la persona, como son el 1, 2, 3, aquí ustedes pueden verlos, no sé si alcanzan a ver, pero por los colores, y allá también tienen los nombres de los ODS, como fin de la pobreza, hambre cero, salud, educación de calidad, todo esto tiene que ver con personas. Después tenemos todos los que se refieren al medio ambiente, a acción por el clima, a agua, saneamiento. Esto es planeta, prosperidad, trabajo digno, la reducción de la desigualdades, el ODS 8 también, sociedades que sean sustentables, que sean sostenibles, y luego pasamos a la paz, que es el ODS 16, y el de las alianzas, el ODS 17. Acá tienen un link que los lleva justamente a los indicadores marco, a estos 244 fueron en un principio, pero por repeticiones quedaron en 232. Por eso ustedes, si analizan internet, ven las cifras 244, pueden ver 231, 232, pero esto tiene que ver con las repeticiones de estos indicadores y cómo se adaptan a nivel de país. La declaración de la agenda, justamente el título de la declaración es transformar nuestro mundo, por lo tanto se la considera una agenda transformadora. Cambia estilo de vida, formas de intervenir. Por eso trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil para que salgan de un enfoque asistencialista a un enfoque de resultados basado en derechos humanos. De eso se trata, la transformación, y que cada uno de los actores sean catalizadores del cambio. Es universal, aplica para todos los países, a diferencia de los objetivos del milenio que eran más para los países en vías de desarrollo. Esto es para países ricos y para países pobres. Y no importa a qué realidad nos enfrentamos. Es inclusiva, sin dejar a nadie atrás, por lo tanto llegar a lo local es muy importante, y también es integral. Cuando hablamos del principio de integralidad, nos referimos a que esta agenda abarca
todas las dimensiones del desarrollo sostenible y también que ningún objetivo es más importante que otros, porque muchos analistas creen que, como siempre se habló de erradicar la pobreza, disminuir, combatir la pobreza y también erradicarla y llegar hasta esa pobreza extrema. Y hoy día se habla en términos multidimensionales, porque la pobreza se mide en términos multidimensionales. Bueno, la inclusión, la exclusión, son todos términos multidimensionales. Entonces, al abarcar todas las dimensiones, hablamos de una agenda integral y no como se creía que el ODS 1, por ser el 1, por ser, como lo tienen ahí el nombre, fin de la pobreza, es el más importante, o que el 10 sea el más importante. No hay ninguno de ese más importante que otro. Y esto se explica porque es una agenda basada en derechos humanos y todos los derechos humanos se interrelacionan y no hay un derecho humano más importante que otro. Localizar la Agenda 2030 es lo que nos interesa en la implementación. Localizarla es un proceso de contextualización donde vamos a poner la atención a esos retos de lo local, ¿no? Llevamos la agenda a un contexto territorial. Entonces involucra herramientas y estrategias que traducen esos ODS en metas y resultados, pero que sean tangibles en el ámbito local. Trabajar con todos los sectores. Ustedes están acá, sociedad civil, pero hay que trabajar con gobierno, con sector privado, con academia, con la población en general y hacer sinergia con todos los sectores para que realmente se cumpla la agenda. Entonces las organizaciones de la sociedad civil, lo he dicho en más de una oportunidad, tienen roles fundamentales, ¿no? En el caso de la declaración de la agenda, aquí tenemos que se declara que son actores claves para el llamamiento a la acción para cambiar nuestro mundo, porque la agenda es para transformar el mundo, crear capacidad y medios de implementación y alianza mundial. Es decir, las organizaciones deben hacer sinergias unas con otras, se deben aliar, deben trabajar en el desarrollo de capacidades para ser lo catalizador del cambio que se espera. Y los roles fundamentales son observadoras, generadoras de conocimiento, activas, participativas, vigilantes, son aliadas. Estos son los principales roles de las OSC y por eso lo importante del cambio de enfoque de las organizaciones. Sí. Ya acá destacar, las organizaciones civiles por lo general tienen un trabajo muy fuerte, muy desde lo local y muchas veces conocen mejor las condiciones que cualquier otro actor, ¿no? Entonces, una de las características de las que parte el enfoque de desarrollo de capacidades es aprovechar las capacidades de las personas, las capacidades de las organizaciones. No toda persona tiene capacidad, ¿no? Aunque sea para fastidiar, pero todas las personas tenemos alguna capacidad y toda organización tiene también determinadas capacidades, ¿no? Y quizás, y esta es mi experiencia en el trabajo con organizaciones civiles en México, quizás una de las cuestiones más débiles es la documentación de los procesos, ¿no? Entonces, a veces este tipo de talleres debe orientarse, ¿no?, a fortalecer las capacidades para la documentación, para integrar la agenda de trabajo de una organización civil dentro de un marco de acción amplio, como puede ser la implementación o el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, creo que en este sentido cobra mucha relevancia pues estos 4 papeles o estas 4 que se necesitan en las organizaciones de la sociedad civil para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, es una agenda, como les decía, basada en derechos humanos, que reconoce el derecho al desarrollo de la Declaración de Derechos al Desarrollo, que ustedes tienen ahí sus siglas en inglés, de 1986, porque empezamos por definir, ya que hablamos hoy de derechos humanos, bueno, el desarrollo es un derecho muy importante, es un derecho que lo podemos clasificar como derecho colectivo, como derecho supranacional, pero es el derecho de todos. Y también hay una declaración de entendimiento común de las Naciones Unidas del 2003, donde ¿qué se declara? Se declara que las políticas, las estrategias a partir
de ese entonces, no solo en el ámbito de la ONU, sino también se aconseja a nivel de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores, como puede ser el sector privado, que empiecen a utilizar el enfoque basado en derechos humanos, porque es un marco conceptual para este proceso de desarrollo humano que se basa en normas internacionales, por lo cuanto le da legitimidad a las acciones y está orientado a lo que hacen todas las organizaciones, que es la promoción y protección de los derechos humanos. Aquí pueden ver cuál es el propósito, ¿no?, del enfoque basado en derechos humanos, que es analizar las desigualdades, corregir prácticas discriminatorias que no permiten la inclusión social para poder seguir avanzando. Integrar este enfoque también de la mano de un enfoque de resultados al interior de las organizaciones. Bueno, los invitamos a una actividad, le vamos a repartir tarjetas del ODS 5, 10 y 17 que pueden trabajar de a 4 personas. Tienen 10 minutos para que ustedes, analizando las metas que se encuentran en la parte de atrás de la tarjeta, puedan asociarlo con derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se les ocurre? Derechos como puede ser derecho a la cooperación, como puede ser derecho a la igualdad de la mujer, a la igualdad de la niña, y después los conversamos en las siguientes slides de acuerdo a los resultados. 10 minutos para esta actividad. Los derechos sexuales reproductivos, la participación, la no discriminación, la no violencia, la igualdad, la equidad, ¿no? Un poco en la misma lógica. Muy bien. ¿Algún otro derecho que hayan acceso mencionado los del ODS 5? Acceso a la propiedad y bienes con un respaldo jurídico. Perdón, ¿acceso? Acceso a la propiedad y los bienes con un respaldo jurídico también. Con un respaldo jurídico. Acceso a la propiedad. Ven que es una gama muy amplia de derechos, pero que tratemos de, en cada ODS, focalizarnos. Como hicimos en género, nos focalizamos en las niñas y en las mujeres. En el caso de la reducción de las desigualdades, que toca muchísimos aspectos, como lo acaban de decir acá los colegas, bueno, vamos a focalizarnos en lo que es la igualdad, la no discriminación y todo lo que sea seguridad social, bueno, también otros que tienen que ver con la condición de migración, que es la movilidad, ¿no? Porque si observamos las metas, en detenimiento tiene que ver con la movilidad que hay entre países. Y al tener que ver con la movilidad entre países, esto nos hace referir a ¿qué? Al derecho de los migrantes, como hay también derechos para los refugiados. ODS 17, el de alianzas, algunos ejemplos. Sí, allá al fondo. Bueno, respecto al ODS 17 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo es el 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y tenemos también otro instrumento que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el artículo 2.1. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados. Bueno, el derecho que acaba de mencionar es este, ¿no? El derecho al desarrollo y derecho de cooperación internacional. Básicamente el derecho de cooperación internacional, y acá mencionó el artículo. ¿Algún otro? Bueno, pues ahí también es el derecho a disfrutar del desarrollo y la tecnología y a la innovación. Correcto. También al escoger el libre trabajo, ¿verdad? Al derecho de reunión y de convocarse, ¿verdad? Todo lo relacionado a todo lo del comercio. Derecho de asociación, de reunión y también el derecho de la autodeterminación de las personas, y no debemos olvidarnos del derecho a la privacidad. Así es. Todos los que tengan que ver con derecho al desarrollo, derecho al progreso técnico, como dice acá, derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, son todos derechos válidos asociados a este ODS 17. Y todo eso pensamos que pues aumenta, o sea, tenemos el derecho a un nivel de vida adecuado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar de ir un poquito rápido porque nos queda una última actividad ya para cerrar.
Bueno, entonces los principios del enfoque basado en derechos humanos es la igualdad y no discriminación, la participación, la inclusión de la cual veníamos hablando, transparencia y rendición de cuentas. Sobre todo tenemos aquí los agentes de cambio. ¿Quiénes son los agentes de cambio? Los titulares de obligaciones, que son las autoridades, y los titulares de responsabilidades, como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, como somos cada uno de nosotros. Y los titulares de derechos son aquellas personas que tienen sus derechos vulnerados, que deben conocer y hacer exigibles esos derechos. En la base tenemos el marco de referencia, que son los estándares de derecho internacional, que son los que vimos recién, pero que también lo tenemos que llevar a nuestra realidad, a los estándares locales, es decir, tanto a las leyes nacionales como a las leyes estatales. Entonces, este enfoque, que bueno, recomendamos que se realice en 2 etapas, no hay muchas formas de llevar adelante el enfoque basado en derechos humanos, además puede tornarse complejo en el sentido de que no tenemos que perder de vista la gestión basada en resultados. Lo hacemos en 2 etapas, que una es el análisis del problema en materia de derechos, que van de los pasos 1 al 8, y el diseño de la intervención con este enfoque, que son los últimos pasos. Rápidamente los describimos, cómo identificamos un problema de derecho, ahora lo vamos a ver. Analizamos los derechos humanos según los estándares internacionales, como lo acabamos de hacer. Le asignamos roles a estos agentes de cambios, que son estos 3 titulares. Realizamos un análisis de contexto. Analizamos las leyes, todo lo que es el marco jurídico a nivel nacional, las brechas que existen de cumplimiento, qué no se cumple y por qué no se cumple, de acuerdo a los roles de estos titulares. Analizamos las capacidades de los agentes de cambio para ver cuáles son las causas de esta vulneración del derecho, que son 3 tipos de causas, que son las estructurales, las que están más abajo, las subyacentes, y las causas que identificamos más directas, ahora lo vamos a ver. Identificación y selección de la intervención, para terminar con un diseño de la intervención donde aplicamos una teoría del cambio. No se preocupen por el nombre de teoría del cambio, que en realidad cuando lo van trabajando se están dando cuenta que siempre hay un cambio esperado. Entonces, en definitiva, es verlo con ese enfoque. Para identificar el problema de derecho, tenemos una situación actual, uno o varios derechos que son vulnerados, una situación potencial a la cual queremos llegar. Podemos tener grandes barreras, por ejemplo, que las autoridades hacen caso omiso a lo que deberían hacer, y en esa instancia hay un incumplimiento por parte de los titulares de obligaciones, y eso es una barrera para llegar a la situación potencial cuando realizamos el análisis, ¿no? Debemos considerar los grupos que sufren discriminación estructural, que eran los que veníamos hablando, y debemos tener muchísimo cuidado con la focalización. Criterios de focalización no discriminatorios, esto es muy importante, pueden tomar fotos, estos criterios para ustedes como organizaciones. La ubicación geográfica, la edad de la población atendida, los ingresos, analizar en qué rango de ingresos se encuentran, la vulnerabilidad, qué carencias existe en la localidad de análisis, cuáles son los niveles de marginación, que puedo tener datos de CONAPO, por ejemplo, sexo, género, si entra este tema de diversidad sexual o no en esta población que va a ser atendida. Esta actividad la vamos a saltear. La propuesta era que ustedes pusieran ejemplos de problemas de derechos, pero ya estamos con escaso tiempo y creo que hay una actividad que redondea todo el enfoque, que es muy útil para ustedes, pero se recomienda que se mencione el derecho vulnerado, el aspecto específico del derecho, por ejemplo, vulneración del derecho a la educación. En materia de rezago educativo, aquí estoy dando una característica de ese derecho que está siendo vulnerado, de la población del municipio XX en el estado X, porque le doy ubicación geográfica a la población afectada. Así planteo mi problema de derecho. Y luego, ¿cuáles son los estándares internacionales? Es un poco hacer lo que acabamos de hacer. Es decir, bueno, ya tengo un conocimiento básico de lo que es la Agenda 2030, sé que se relacionan los derechos humanos uno con otros. Bueno,
¿qué estándares internacionales puedo checar que tenga que ver con esta población afectada, que su derecho está vulnerado? Y mencionamos algunos grandes, como es la Declaración Universal, como son los pactos, pero también no nos olvidemos, por eso está de este lado, de todo lo que es a nivel regional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, y de las dimensiones del derecho que consideramos 6 dimensiones. La disponibilidad, ahora lo vamos a ver en un cuadro ejemplo para que quede más claro, la accesibilidad, la aceptabilidad, calidad, participación y sostenibilidad. Estas son 6 consideraciones o dimensiones del derecho que debemos tener en cuenta para aplicar este enfoque. Aquí está en el cuadro. Fiodor, si quieres dar 3 ejemplos rapidito. Por ejemplo, sí, acá es tener bien la diferencia entre disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, participación y sostenibilidad, ¿no? Son dimensiones que hay que considerar pues, cuando hacemos todo el análisis a partir de toda la metodología de marco lógico, ¿no? Por ejemplo, para el caso de disponibilidad estamos presentando a título de ejemplo como preguntas orientadoras, ¿no? ¿Qué bienes y servicios necesito tener disponible para poder desarrollar determinadas acciones o dar determinadas prestaciones de servicios con determinados relacionados con determinados derechos humanos, ¿no? ¿Qué parámetros, no? Acá, parámetros, número de establecimientos y qué recursos cuento, ¿no? Y ejemplo, pues, escasos centros educativos para el caso de la educación y falta de material tanto para estudiantes como docentes. ¿Sí? O sea, estamos teniendo un problema de disponibilidad en cuanto a la vulneración del derecho, que es el acceso a la educación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay escasos centros educativos o hay falta de materiales en los centros. ¿Ah? Entonces entramos en esta dimensión que es la disponibilidad, pero existen otras como el acceso. Sí, en términos, un ejemplo, yo vivo en una zona de la ciudad que tengo muchas clínicas de links, ¿no? Disponibles, llenas de recursos, ¿no? Pero yo no tengo acceso a links, ¿no? Sí, es como si no tuviera unidades de salud cercanas, ¿sí? Una cuestión es la disponibilidad y la otra es accesible o está y no tengo la capacidad de pago para, o está, pero me queda 10 kilómetros, ¿no? Y llego muerto a la unidad de salud, ¿no? Entonces, tienen que ver con cada uno de estos criterios. Calidad, te dan la prestación de servicio, pero la calidad no fue adecuada, ¿no? Y satisfacción, tenía buena calidad, ¿no? Llegaste a la escuela, le diste materiales educativos de muy buena calidad a los adolescentes, pero es lo que quería una computadora, ¿no? Entonces no quedó satisfecho, pero el servicio era de calidad, ¿no? Entonces, y participación, lo hiciste todo muy bien, pero no le preguntaste al niño qué era lo que quería, ¿no? Entonces tienes que también tratar de tener instancias para lograr la participación de cada grupo. Ese es un tema clave en el enfoque basado en derechos humanos, que se busca la participación de los titulares. Es un enfoque con una base muy sólida en cuanto a participación. Un comentario. Este es un tema que sin duda para nosotros en Fundación es un tema súper importante y que precisamente estamos trabajando en coordinación con PNUD, precisamente diseñando un proyecto que permita ampliar todavía mucho más estos conceptos, ¿no? Definitivamente el análisis y el trabajo que hay que hacer con todos estos elementos pues es mucho más profundo y de hecho cuando platicábamos con PNUD al inicio, cuando los invitamos a participar en este taller, nuestra idea era precisamente que pudiéramos hacer no nada más un taller el día de hoy, sino que pudiéramos tener un programa mucho más a profundidad que pudiera alcanzar otros temas, ¿no? Entonces, sin duda esto es lo que vamos a estar viendo ya mucho más a profundidad. Ya lo están viendo en algunos casos en el diplomado y otros en los que van a estar participando en los que ganaron la convocatoria Tú Puedes Ayudar, pues van a estar precisamente viendo todos estos temas y con el acompañamiento de Silvana a futuro. Gracias, Ricardo. Bueno. Una intervención sin enfoque de derechos humanos, ¿no? Implica, por ejemplo,
embarazo adolescente, ¿no? Si el problema es el embarazo adolescente, el problema es de las adolescentes, ¿ok? No es lo mismo decir las adolescentes se embarazan mucho, poco, demasiado, como ustedes quieran, a decir hay un problema de vulneración de los derechos humanos, ¿no? En materia que se expresa en el embarazo adolescente. Porque cuando lo presentas como un tema de vulneración, Silvana o anteriormente señalamos, ¿quién es el responsable del cumplimiento de garantizar los derechos humanos? Cuando lo planteas como un problema de vulneración a los derechos humanos, entonces no es solo un problema del titular de derecho, es un problema también de las estructuras del gobierno, ¿no? De las personas cuya función es garantizar, que tienen como obligación garantizar esos derechos que no están cumpliendo con sus obligaciones. Y por otro lado, es un problema de la sociedad en general, que es corresponsable en el ejercicio, en el disfrute de los derechos humanos. Entonces, el enfoque te obliga a considerar los tres tipos de actores, ¿no? Titulares de derechos, la persona, titular de obligaciones, las instancias, las dependencias estatales que tienen que están obligados, y eso dice el artículo 1 de la Constitución como el segundo párrafo, ¿no? En el primer párrafo te dice, todos tenemos derechos por ser personas en los Estados Unidos mexicanos. Y posteriormente dice, y es obligación de las instancias de gobierno cumplir con las obligaciones de promover, proteger, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Te está diciendo, por lo tanto, que usted es un titular de obligaciones. Y por último, a las organizaciones de la sociedad civil, a padres, a adultos, ¿no? A todas las personas cercanas de cualquier fenómeno que se está analizando, que tiene responsabilidades o deberes para el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Por eso, familia, ciudadanía y organizaciones civiles, ¿no? Y que se espera de las personas que tengan las capacidades, ¿no? Para que puedan reivindicar, exigir y demandar los derechos, ¿no? De los servidores públicos, las instancias de gobierno, sencillamente que mejoren las condiciones en la accesibilidad, disponibilidad y cada una de las dimensiones de los derechos humanos, y que a nivel de tejido social, pues que se establezcan acciones para mejorar el cumplimiento de las responsabilidades, ¿no? En otras palabras, como organizaciones civiles, si nuestros proyectos no establecen acciones para cada uno de los agentes de cambio, nuestros proyectos no van a ser integrales, ¿no? Y no van a cubrir todas las dimensiones o todos los factores que están en juego en el caso de las vulneraciones de los derechos humanos. Muy bien, pasamos rápidamente a los diferentes pasos y cerramos por tiempo, ¿no? Un siguiente paso es el análisis contextual, que lo debemos hacer a nivel regional, nacional y local. Análisis de factores, bueno, aquí vamos a analizar todos, los materiales, los institucionales, políticos, sociales, culturales. Tenemos factores sociodemográficos, factores de ubicación geográfica y demás. Es como cuando hacemos el diagnóstico en cualquier análisis, donde vamos a establecer cuál es el contexto. Describir la magnitud e intensidad de los grupos y áreas afectadas y establecimiento de la interrelación entre estos procesos. En un paso 5, esto tiene que ver, es mejor que vean este cuadro guía, con el análisis del marco nacional. Cuando estoy analizando las leyes que tienen que ver con mis intervenciones, puedo tener un cuadro guía donde me pregunto, esto es una pregunta orientadora, ¿se encuentra recogido en la Constitución este derecho vulnerado? Sí, no. En estos instrumentos está recogido todo el contenido del derecho según el estándar internacional. ¿El Estado ha realizado alguna reserva a su aplicación? Siempre es conveniente en este enfoque trabajar con cuadros guías, y esto, bueno, son algunas legislaciones en materia de derechos humanos que queríamos mostrarle, que pueden tomar fotos. En el ámbito nacional, bueno, en el artículo 4, el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos a la niñez, ¿no? Aquí lo expresa
claramente. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014, ahí tienes los links a las respectivas leyes. El artículo 1, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios que veníamos hablando: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, todos los principios de los derechos humanos que dimos al comienzo de este taller. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, porque hay leyes que son particulares del lugar. Y a nivel internacional nos encontramos con la Convención sobre los Derechos del Niño del 89, Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, diferentes protocolos. Y con respecto a las mujeres, en el ámbito nacional se ha trabajado, pero no tanto como a nivel internacional. Fíjense, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pero en el ámbito internacional son hojas y hojas y hojas, porque tenemos desde Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su convención, declaración, convención, protocolos, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que decía Fiodor hoy, que a medida que vamos avanzando en el empoderamiento de la mujer, las leyes van cambiando, y si miramos la cronología aparecen nuevos temas, y tanto a nivel de ONU como a nivel de la OEA, al punto que tenemos hasta una convención sobre nacionalidad de la mujer y una convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. Fíjense en las divorciadas, aquí hay una convención solo para la mujer casada. Entonces, en el plano internacional lo que hay de legislación para las mujeres es muchísimo. Debemos analizar las brechas, es decir, los titulares de los derechos vulnerados, realmente qué derechos tienen vulnerados, qué capacidades tienen para que su situación cambie. Los titulares de obligaciones, las autoridades cumplen con sus obligaciones, los de responsabilidades cumplen con sus responsabilidades. Y para eso debemos analizar políticas públicas, debemos analizar la capacidad de los funcionarios, tenemos que hacer un cruce con los roles. Aquí pueden ver las capacidades que todos tenemos, como decía Fiodor, los podemos analizar desde el punto de vista del compromiso, autoridad, recursos, toma de decisiones y comunicación. Es decir, de repente una autoridad no está cumpliendo con su obligación. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a recursos o hay problema en la toma de decisiones. Son diferentes puntos que ustedes van a discernir cuando analicen las brechas de cumplimiento. Causas hay muchas. Por ejemplo, en un caso de desnutrición infantil, la falta de acceso a alimentos es la causa inmediata, pero puede haber una causa estructural, que algún plan de abastecimiento de alimentos esté fallando, ¿no? Entonces siempre hay causas más abajo, y esto era lo que quería mostrarles, solo este y otro cuadro rapidito y terminamos. Esta es la teoría de cambio. Es decir, una vez que tengo establecidas las causas, tenemos causas de la vulneración del derecho de tipo institucional, tenemos causas que son de contexto y tenemos causas que vienen por las capacidades de los diferentes actores, de esos titulares de cambio. Entonces lo que esperamos de todos ellos, ¿qué son? Cambios en el marco jurídico, en las políticas públicas, en el marco de exigibilidad, en las capacidades de los diferentes titulares, cambios en el contexto que se podrían dar o no se podrían dar. ¿Para qué? Para ejercer cambios en el derecho, cambios en el ejercicio del derecho en las 6 categorías que les indicamos: disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, y así lograremos qué cambios en los efectos en los titulares de derecho. Esa es la teoría del cambio, en definitiva. Pensar en ese cambio esperado, pero con todos los agentes de cambio para diseñar la intervención basada en resultados. Por eso debemos definir objetivos, definir resultados, modalidades para finalmente decir, bueno, estas van a ser mis actividades. Y vamos a hacer este ejercicio, pero les muestro cuáles son los resultados ya como ejercicio de cierre. En un enfoque tradicional, el objetivo es erradicar la desigualdad y el rezago. En un enfoque de derechos humanos es erradicar la desigualdad, pero también hablamos de discriminación estructural, por eso hablábamos antes de discriminación, y de fomentar la inclusión social. Acá nos centramos en el tradicional, en procesos y tareas. Ahora nos centramos en los derechos humanos, en resultados en materia de derechos humanos. No pensamos en población con carencias y necesidades sociales
o pobres. Estamos hablando de titulares de derechos en condiciones de desventaja social. Ya el principal agente no es la institución, es la población atendida, y por eso tenemos que trabajar con empoderamiento. ¿Se acuerdan el enlace que hicimos de empoderamiento cuando hablamos de Agenda 2030? Bueno, población empoderada como titular de derecho. Y en un enfoque tradicional hablamos también de provisión de servicio, provisión de desarrollo. No, este es un enfoque integral, como decía mi amigo Fiodor, con énfasis en desarrollo de capacidades. Tenemos que seguir desarrollando las capacidades. ¿Para qué? Para protección y promoción de los derechos humanos. Y esta es la última slide que resume el llamado a la acción de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, integrar los objetivos de desarrollo sostenible, que para eso hay que comprender qué son, definir prioridades, quizás no ven mucho por los colores, establecer objetivos, integrar la sostenibilidad y reportar y comunicar, pero lo van a hacer en esta línea de trabajo, una línea de trabajo que es basada en resultados, donde buscamos eficiencia, que es hacer lo mismo con menos insumos o hacer con lo mismo que teníamos más, y eficacia, lograr las metas. Entonces ejecutamos y obtenemos así resultados para el impacto efectivo. Bueno, hasta aquí pudimos dar este taller. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Silvia.